Queridas y queridos magallánicos, luego de 16 años en el Congreso, primero como diputada y luego como senadora, volveré este próximo 11 de marzo a ser una ciudadana común y corriente, ya que decidí no repostular a un nuevo periodo como parlamentaria, porque creo firmemente en la renovación en los espacios de poder. Así lo demostré al ser una de las principales impulsoras de la ley que establece el límite a la reelección. Pese a la oposición de muchos que quieren aferrarse al poder de cualquier manera y que han ignorado las señales de la ciudadanía. Han sido años de mucho trabajo y también de mucho aprendizaje, donde siempre llevé con mucho orgullo el hecho de ser la primera parlamentaria mujer de nuestra región, siempre elegida con la primera mayoría y siempre también habiendo contado con el respaldo de miles de personas que confiaron en mí como su representante. Gente anónima y sencilla, a quienes siempre tuve presente a la hora de legislar. En todos estos años me propuse hacer leyes que, sin ser muchas veces vistosas, sí contribuyeron a mejorar la calidad de vida de las personas, con problemas reales que necesitaban soluciones urgentes y concretas. Esto lo sé de primera mano, porque siempre trabajé las propuestas legislativas de la mano de la sociedad civil, que conoce mejor que nadie cuáles son los problemas que tenemos que resolver. De las 412 mociones parlamentarias que presenté, más de 50 terminaron convertidas en leyes de la República. Las principales tienen que ver con la protección de las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras, la protección de nuestros adultos mayores y las personas con discapacidad, con materias de salud y del resguardo de nuestro medio ambiente. Asimismo, impulsé leyes cuyo propósito es resguardar los derechos de las familias y de manera especial de las mujeres, ya sea en sus derechos laborales como también de defensa de su integridad física y psicológica. En materia de trabajo y previsión social, me correspondió ser presidenta de las comisiones respectivas tanto en la Cámara como en el Senado. Y desde ese lugar continuamos la tramitación de los proyectos que había presentado en su momento el ex senador José Ruiz Di Giorgio. Me refiero a aquellos en materia de regulación frente al trabajo infantil. Modificamos después el concepto de empresa para evitar los abusos del multirut y tuve una activa participación en las reformas laborales y previsionales que se llevaron a cabo en estos 16 años. ¿Cómo no destacar las largas sesiones para generar acuerdos en la creación de la pensión básica solidaria, que cierran con la reciente aprobación de la pensión garantizada universal, que ya está beneficiando a miles de adultos mayores? Además, avanzamos en el reconocimiento de los derechos de los trabajadores del sector público, resguardando el procedimiento de tutela laboral, como también apoyamos a las y los trabajadores del comercio. Un ejemplo es la moción que presenté que establece el 19 de septiembre como feriado irrenunciable para todas y todos los trabajadores de este sector. Esta fue una norma muy criticada por el gran comercio del retail y los supermercados en su momento, quienes dijeron que esto afectaría a sus ventas y al empleo. Bueno, nada de ello ocurrió. Mi último aporte en el ámbito laboral fue el reconocimiento a las y los trabajadores de plataformas digitales, para que nunca más queden sin protección de seguridad social. La incorporación de la tecnología y la flexibilidad laboral nunca pueden implicar pasar a llevar derechos fundamentales de las y los trabajadores. Una de mis principales líneas de trabajo fue la protección de la maternidad, la paternidad y la vida familiar, buscando siempre favorecer la conciliación y la corresponsabilidad. En ese sentido, soy autora de las leyes que permiten a los padres el derecho de poder alimentar a sus hijos e hijas, como también de las modificaciones para el mejor uso del permiso laboral para los padres cuando nace un hijo y el permiso en caso de contraer matrimonio. También se hacía necesario revisar las condiciones laborales de las trabajadoras en sectores más vulnerables. Fuimos codo a codo con las trabajadoras de casa particular, impulsando primero el que se les igualara el salario mínimo con el del resto de los trabajadores en nuestro país, el reconocimiento del feriado para aquellas que trabajan puertas adentro, regulamos su jornada y sus horas extraordinarias y finalmente logramos su inclusión en el seguro de cesantía. Es momento, sin duda, de agradecer el trabajo con las dirigentes del gremio, mujeres valiosas, con quienes atesoro una gran amistad y con quienes estoy segura nos seguiremos encontrando. Similar es el caso de las manipuladoras de alimentos de establecimientos educacionales,
donde logramos que sus contratos estén amarrados a las licitaciones que se adjudica su empleador por el tiempo que dura esa licitación, garantizando de esa manera que la fuente de trabajo de estas mujeres esforzadas se encuentre debidamente protegida y con continuidad durante todo el año. Fui también testigo privilegiada de los avances en materia de género, que es una historia que junto a tantas me tocó escribir en primera persona. ¿Cómo no recordar cuando se votó nuestra propuesta de ley de femicidio? No dudé ni un segundo en impulsar la modificación al Código Penal para sancionar el asesinato de mujeres en manos de sus parejas y exparejas, y de esta manera aumentar las penas que se aplican a este delito, cuya incidencia lamentablemente continúa en niveles preocupantes a pesar de todas las campañas que hemos hecho. La violencia contra la mujer no es aceptable, nunca, nunca es aceptable y en ninguna circunstancia. El trabajo activo en tantas jornadas junto a muchas mujeres nos permitió presentar y sacar adelante leyes tan bonitas como la Ley Dominga, para apoyar a las madres que pierden a un hijo en gestación, las extensiones de los postnatales de emergencia que logramos aprobar en el Parlamento o la Ley de Teletrabajo. Otro ejemplo fue cuando ante una situación inaceptable de discriminación presentamos la propuesta que nos llevó un grupo de abogadas y logramos sacar adelante la ley que establece medidas de protección a la lactancia materna y su ejercicio. También tuve el honor de presidir en varias ocasiones la Comisión de Salud y desde ahí aprobamos el derecho a la atención preferente para nuestras personas mayores, a quienes ya habíamos incorporado en la Ley de Violencia Intrafamiliar, avanzando en su protección frente a la violencia física, psicológica y patrimonial. Fue tras la propuesta de una magallánica que fortalecimos las leyes de donación de órganos en nuestro país, incorporando nuevos mecanismos, resguardando también la voluntad del donante y ampliando nuevas alternativas de donación. Probablemente la etapa más desafiante fue mi presidencia en la Comisión de Salud durante el primer año de la pandemia. Desde ahí impulsamos la ley que permitió una vuelta segura a los lugares de trabajo, con el seguro obligatorio para los trabajadores, hasta aquellas leyes que permitieron facilitar la investigación en vacunas, la receta digital y el permiso para vacunación para todos los trabajadores y trabajadoras, entre otros aportes legislativos que nos permitieron contribuir a enfrentar la pandemia. En materia de protección del medio ambiente, avanzamos en el resguardo de los humedales. Fuimos también pioneros en la eliminación de las bolsas plásticas, que fue un proyecto que iniciamos con un grupo de estudiantes en la campaña Desembólsate, allá en Magallanes, para extender la eliminación de las bolsas plásticas después a todo el territorio nacional. Y luego seguimos con la regulación de los plásticos de un solo uso, una ley que actualmente está en aplicación. Fue durante todos estos años también que integré la Comisión de Futuro. Y desde ese espacio iniciamos año tras año una nueva versión del Congreso de Futuro acá en Magallanes, atrayendo a los científicos que se encuentran en las discusiones de punta a nivel mundial y para enfrentar los problemas globales. El impacto de estas discusiones está retratado en la reciente aprobación de la ley que reconoce y protege los neuroderechos. Como regionalista, fueron innumerables las propuestas de defensa de nuestro patrimonio, de nuestro territorio y sus riquezas. Solo como ejemplo, yo les recuerdo la lucha que dimos para que permanezcan en la región los recursos de la concesión de zona franca. Más de 3.000 millones de pesos anuales que se hubieran quedado en Santiago, de no mediar nuestras gestiones frente al Ministerio de Hacienda. También dimos un ejemplo de participación ciudadana con la Ley Nacional del Cáncer, la primera ley en la historia legislativa de nuestro país donde la incidencia de la sociedad civil fue mucho más allá de escucharlos simplemente en audiencias. Gracias a la colaboración del MIT, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, abrimos la discusión a cualquier ciudadano que quisiera participar y aportar, desde donde salieron 23 indicaciones que fueron presentadas ante la Comisión de Salud para su votación en particular durante la tramitación de la ley. Más allá de la parte legislativa, la Ley Nacional del Cáncer es un ejemplo de participación ciudadana que yo agradezco profundamente y que nos permite enfrentar hoy día de mejor manera la principal causa de muerte en nuestro país, con propuestas integrales que se enfocan en lo humano, tal como lo hicimos en la Ley Sana, que permite a padres y madres de niños con cáncer tener una licencia para acompañar a sus hijos y no tener que optar entre sus hijos y sus trabajos.
Mi compromiso con la salud no termina el 11 de marzo. Hay cosas que no requieren de un cargo o de un título. Por supuesto que seguiré con la misma fuerza de siempre, ahora como una ciudadana más, apoyando la implementación de la Ley Nacional del Cáncer. Quedan tantos desafíos, desafíos que tendrán que asumir los que vienen y que ahora representarán a la región en el Parlamento. La ley de pesca, la ley de educación en afectividad y sexualidad, que la incorpora desde el primer ciclo básico en el contexto de la protección del embarazo adolescente, o la propuesta que dejamos aprobada en el Senado para mejorar la ley de inclusión laboral. Sería imposible resumir en estos breves minutos todas las gestiones, todas las acciones de fiscalización, las propuestas legislativas, audiencias, encuentros de todos estos años. Queda el detalle en el archivo de la Biblioteca del Congreso Nacional. Y desde la ciudadanía seguiré acompañando la tramitación de varias de las propuestas que quedan pendientes en el Parlamento. Finalmente, permítanme agradecer de todo corazón la confianza y el apoyo permanente de tantas personas anónimas y sencillas, que siempre fueron la inspiración, el rostro y la motivación de mi labor parlamentaria. Mi invitación es a seguir entregando lo mejor de nosotras y nosotros, desde el espacio en que nos encontremos, con la fuerza de pioneros que nos caracteriza, trabajando en conjunto para honrar la memoria de nuestros antepasados y hacer cada día más grande a nuestra querida tierra de Magallanes.